Bendiciones, casas guerreras, bendiciones, pequeños ejércitos y cada uno de los que está conectado en vivo en este momento y también a usted que está viéndonos en diferido, que la bendición de Dios les inunde, que la paz de Dios les gobierne y que en sus labios haya alabanza hoy para el Señor, que en sus labios Dios encuentre una expresión de confianza, de fe, de gratitud en el nombre de Jesucristo. Bienvenidos y estamos gozosos porque este es el día que Dios nos dio y nos encontramos con bienestar. Damos la gloria y las gracias a Él por esta oportunidad y por esta reunión que podemos hacer en su nombre, buscando simplemente conocer más y más de Él. La semana que pasó estuvimos pensándolos y orando también por sus casas, anhelando que aquellos que se han sentido debilitados en la fe por diferentes circunstancias hayan podido trabajar en equipo, como familias, de poder levantar las manos del débil, de poder levantar al otro que tenemos a nuestro lado y poder bendecirle, sentarle sobre la roca y poder animarle para seguir adelante en Cristo. Dios compara esta carrera que tenemos como la carrera que un atleta tiene, donde debe dosificar su aire y tiene unos obstáculos, pero hay una meta. Y tú y yo no estamos andando a ciegas, sino aquellos que creemos en Cristo, tenemos una meta y nuestra meta es Cristo mismo. Un día nos presentaremos delante de Él y nos desgastamos para que un día Él diga, bienvenido buen siervo fiel, entra al reposo de tu Señor. Así que tenemos una meta y anímate, fortalécete en el Señor. Bueno, para hoy tenemos una palabra de continuidad conforme venimos estudiando la ruta del pueblo de Israel hasta la fecha. Y esta ruta ha sido emocionante, ha sido lleno de retos para el pueblo, que Dios decide abrir un mar rojo y a partir de eso darles un destino, darles un lugar donde ellos van a vivir y sus generaciones van a disfrutar, pero ellos tienen que dirigirse hasta allá a través de una serie de instrucciones que el Señor les va a dar a través de Moisés. Y cada acontecimiento y cada punto de parada que hemos estado estudiando ha sido extraordinario, donde definitivamente la mano de Dios ha estado con ellos. Y desde la apertura del Mar Rojo hasta hace 8 días que vimos la batalla del pueblo de Israel contra Amalek, han pasado 3 meses. En tan solo 3 meses, estos, permítame, 5 acontecimientos han sido más allá de la razón, cosas que solamente Dios puede hacer, como hacer que unas aguas se conviertan en amargas en dulces, como hacer que llueva del cielo pan, maná, que envíe codornices para ser alimentados, para hacer que una roca sea partida y salgan aguas para saciar la sed del pueblo, y también para hacer a un pueblo que no es guerrero, hacerlos vencer en una batalla contra Amalek. Ahora, a los 3 meses, va a pasar algo muy importante. Y es que Dios les dice, bueno, ya están de Refidim, avancen al siguiente desierto que se llama el desierto del Sinaí. Y este es mucho más conocido en la palabra, es mucho más predicado, pero nos vamos a detener en un foco que no le prestamos mucha atención, pero que hoy sí lo vamos a hacer. Y esto es cuando quedamos en Éxodo 17, lo terminamos. Éxodo 18, Moisés va a recibir la visita de su suegro Jetro y también de su mujer, que no lo acompañaba en ese momento por instrucciones también de todo lo que estaban pasando. Y vienen sus 2 hijos también. Jetro se da cuenta de esta gran labor y este esfuerzo que está haciendo Moisés por llevar a cabo esta obra de Dios, pero está muy desgastado, está muy cansado mejor. Y él le aconseja que haga un consejo de ancianos, que varones principales puedan ayudarle a él a aconsejar al pueblo y que los asuntos más serios sean traídos a él. Moisés hace caso y elige a algunos varones, y así termina el capítulo 18 de Éxodo. Pero el capítulo 19 es el que hoy nos vamos a detener. No lo vamos a leer en este día, sin embargo, le invito a que usted allí con su Biblia, si lo desea, pueda ir corroborando
episodio tras episodio que vamos a ir narrando en este día, ¿le parece? Así que tome su Biblia, por favor, esté pendiente allí de Éxodo 19 y yo les voy a ir narrando y a su vez vamos a ir estudiando qué fue lo que el Señor quería decirles. Y he titulado esta predicación del día de hoy como Me das miedo, Dios. Y vamos a ver que aunque han pasado el pueblo de Israel momentos de mucho miedo, este va a ser uno donde el miedo es unánime, donde solamente uno o dos no van a sentir miedo de lo que van a ver, de lo que van a oír, sino que todo el pueblo se va a decir, no queremos pasar por eso, tenemos mucho miedo, tenemos terror. Y el capítulo 19 de Éxodo comienza entonces, cuando ya llegan al campamento, al desierto del Sinaí, Dios llama al monte a Moisés y le dice, ven que tengo que decirte algo. Y allí el Señor le va a decir dos cosas para que les transmita al pueblo de Israel. Y esas dos cosas son, es que se den cuenta que yo los he llevado como un águila sobre mis alas. Y segundo, que si ustedes están dispuestos a oír mi voz y guardar mi pacto, miren, ustedes, pueblo, van a ser el objeto de mi predilección. Y voy a hacer de ustedes un pueblo de reyes y de sacerdotes y me serán una nación santa. Ve, Moisés, y diles esto. Entonces Moisés, ok, Señor, ya vengo, baja del monte y les dice al pueblo esto. Reúne a los ancianos y a los principales. Les transmite estos dos motivos por los cuales Dios los citó. Y el pueblo al escuchar esto y los ancianos dicen, sí, sí, estamos de acuerdo, vamos a hacer todo lo que Dios diga. Así que Moisés se devuelve y va a subir al monte a transmitirle esa respuesta a Dios. Llega Moisés a Dios y le dice, Dios, ¿qué manda a decir el pueblo que están dispuestos? Estamos dispuestos a pasar todo lo que tú digas y vamos a hacer caso a tu mandato. Dios recibe esa respuesta, dice, ok, entonces en 3 días voy a descender a la vista de todos a través de una nube, pero necesito que se santifiquen, que laven sus vestidos, que se preparen porque ustedes van a ver el pueblo como yo hablo contigo, Moisés, para que crean que yo estoy contigo y les voy a hablar. Baja nuevamente Moisés, dice, ok, Señor, nos vemos en 3 días y les transmite este mensaje. Cuando están allí, entonces le están preparándose, lavándose sus vestidos y están en una actitud por lo menos exterior expectante de qué es lo que va a pasar. Nos vamos a reunir en el monte con el Señor, vamos a ver qué es lo que pasa. En ese momento, cuando llega el 3er día, por fin, se reúne todo el pueblo al borde del monte. Y empiezan a ver que es un encuentro al cual Moisés está acostumbrado. Es un hombre que ya se ha encontrado con Dios varias veces, pero el pueblo no. Y en ese encuentro entonces Dios se va a manifestar a través de una nube espesa. Y va a haber truenos y relámpagos. Imagínense que están al borde de una montaña y de pronto se pone todo muy oscuro y empiezan a aparecer truenos y relámpagos que salen de allí. Todo el mundo está expectante diciendo, ¿qué es eso que suena? De repente comienza a sonar un shofar. Un shofar es como una trompeta, un cuerno que empieza a sonar gravemente y prolongadamente, al mismo tiempo de los relámpagos, al mismo tiempo de los truenos. Es decir, hay una bulla, hay mucho ruido. La gente está espantada porque además de que hay mucho ruido, comienza a temblar el monte. Algunos quizás me pongo en el lugar de ellos y dicen, esto es una emboscada de Dios. Quizás Dios está, por los anteriores 5 acontecimientos, Dios está enojado y nos va a castigar, nos va a hacer morir. No, no, que pare esto. Otros están diciendo, no, Dios mío, ten misericordia. No, 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 no queremos. Pero el pánico comienza a desatarse, porque lo que están presenciando es que algo va a suceder. Ellos están, quizás pierdan la vida, será el terremoto, un rayo me alcance, no sabemos qué hacer. Al mismo tiempo, Moisés está tranquilo. Y digo tranquilo porque allí nos va a narrar en Éxodo 19 que Moisés le está hablando y Dios le responde a través de truenos. ¿Y qué es este contraste? ¿Por qué Moisés sí puede escuchar a Dios, hablar con Dios, pero al mismo tiempo todo un pueblo, más de 3 millones de personas, no pueden hacerlo? Ellos están
aterrorizados y con miedo de lo que están viendo a nivel natural. Y al mismo tiempo Moisés está tranquilo, dice, oh, ok, Señor, oh, wow. Y estas dos escenas que me las imagino en la mente, digo, wow, ¿qué es lo que Dios quería hacer? De repente alcanzan a Moisés en medio de eso y le dicen, Moisés, Moisés, por favor, que vayas tú y habla con el Señor y nos transmites, ¿te parece? Hagamos ese negocio. Y Moisés allí va a decirles, no tengan miedo, porque para probarlos los ha llamado el Señor, para que le tengan miedo a Él y no pequen. Entonces aquí hay una dualidad, no tengan miedo, pero van a tener miedo. Sin embargo, entonces el pueblo decide retirarse y el Señor va a decirles, ok, que nadie se acerque, ni siquiera un animal, ni siquiera un hombre que se acerque porque va a caer exterminado. Y yo hablaré contigo, Moisés. Y el pueblo decide alejarse de esta bulla, de este ruido, de este pánico de los truenos, del sonido del shofar, mientras que Moisés sigue allí recibiendo el decálogo, los 10 mandamientos. Entonces, mientras la gente va aliviándose, diciendo, estoy contento porque en realidad hablar con Dios da miedo. Meterse con Dios da miedo. Mejor dejemos eso que es para Moisés, que está acostumbrado. Y Moisés está recibiendo el decálogo. No matarás. Y los otros 9 mandamientos que conocemos que fueron escritos en esa piedra, ¿cierto? Eso es lo que pasa en Éxodo capítulo 19. Cuando usted vaya a corroborarlo, va a encontrar esta apasionante lectura. Quiero que lo haga con tiempo en su casa, porque en realidad te hace poner los pelos de punta al imaginarse lo que estaba pasando, tanto la perspectiva de Moisés como la perspectiva de, del pueblo. Pero vamos a poner ahora sí, digo, el foco en lo que dice Éxodo 20:20, que dice, cuando le dice Moisés, no teman, porque para probarlos ha venido el Señor, al fin de que teman. Otra versión dice, Moisés les dice al pueblo, no tengan miedo, porque para probar que hay en ustedes ha venido el Señor, para que le tengan miedo a Él. Wow. Y antes de mirar cuál es la transición de los miedos que Dios quiere llevarnos, a qué le tememos, a qué nos hace mover el piso, quiero que usted responda una pregunta para sí mismo. ¿Qué le daría miedo a usted que le quitaran en este momento? Respóndaselo internamente, tómese un momento para, con conciencia y con sinceridad, responder. A mí me movería el piso que me quiten esta persona, mi esposo, mi esposa. Me movería el suelo que me quiten a mis hijos, me daría miedo que yo pierda estos activos que he acumulado. ¿Qué le daría a usted miedo? ¿Perder su vida? ¿Qué le daría miedo que le fuera quitado? ¿A alguno le da miedo que le quiten la suegra? ¿Qué es lo que a usted le daría miedo que esto no me puede faltar porque me muero? Tenga allí esa pregunta en mente y vaya procesándola, que al final vamos a abordarla nuevamente. Pero antes quiero que definamos entonces qué es el miedo. El miedo es una emoción donde simplemente aparece como consecuencia de valorar que algo malo va a sucederme. Algo malo va a pasar y se produce una emoción que se llama miedo. Es una interpretación de un peligro inminente, por ejemplo. Voy a perder el trabajo, voy a perder ese negocio por el que tanto he luchado, y se despierta una emoción llamada miedo. Y el miedo es una emoción presente en todas las culturas, en todas las razas. De hecho, hasta en los animales existe esa emoción llamada miedo como objeto de supervivencia, porque por el miedo hay una defensa entre ellos. De hecho, Dios los dotó a los animales y también a nosotros, tanto físicamente como espiritualmente, con mecanismos de defensa para poder contrarrestar aquellas cosas que pueden ser una amenaza. Así que no estoy diciendo que el miedo sea una emoción mala. El problema del miedo es que trae en nosotros una visión
que se enfoca únicamente en el problema, en lo que posiblemente puede suceder, pero no en las alternativas, en aquello que Dios puede hacer o en aquello que también puede suceder y no necesariamente ese peligro inminente. Espero ser claro más o menos con el concepto de lo que es el miedo. Ahora, el mal o el peligro del cual hablo que es inminente es un mal real, existe, el peligro existe, las obras de maldad existen, por supuesto, y eso nos hace sentir miedo muchas veces. Pero el problema del miedo es que nos enfoca no solamente, como ya dije, en que solamente algo malo va a venir, sino que la probabilidad de que eso malo pase es muy baja. Es decir, yo me puedo preocupar y tener ansiedad por algo que no necesariamente me va a pasar, aunque exista la amenaza, aunque exista la mala noticia. Me explico con un ejemplo. La probabilidad de que un avión sufra un accidente es muy, pero muy baja. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, sacó una estadística y dice que la probabilidad de sufrir un accidente es 1 entre 11 millones. Es decir, que es más fácil ganarse la lotería que que yo vaya en un avión y se caiga. Sin embargo, a través del pánico que se sembró con lo del acontecimiento del 11 de septiembre, en las Torres Gemelas en Estados Unidos, el pánico, sobre todo para esas épocas, por subir a un avión, eh, estuvo entre la gente, estuvo entre cada uno de los que iban a abordar un avión, no solamente, por supuesto, en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Hubo, de hecho, unas nuevas políticas de seguridad porque había un miedo de que algo podía pasar si yo me subía a un avión. Sin embargo, esa probabilidad sigue siendo muy baja porque fue a raíz de un acontecimiento, pero que el miedo nos hace enfocar y decir, me va a pasar. Y me hace tener ansiedad y me hace enfocarme en eso y no en las muchas alternativas de lo que puede suceder a nivel natural y a nivel sobrenatural, es decir, lo que Dios pueda hacer. Entonces, espero hasta aquí haber aclarado más o menos de lo que, cómo funciona el miedo en nosotros. Entonces, hay muchos miedos que se despiertan en la vida. Miedo a ser rechazado, por ejemplo. Tenemos miedos a que me vaya mal en un examen médico o en un examen para entrar a la universidad. Tenemos miedos de que me desaprueben, que no me acepte un grupo de personas, miedo a la muerte, miedo a perder mi vida, por ejemplo. Y existen muchas probabilidades de tener miedo de que me van a robar en la calle. Y el miedo, aunque es real, hay una probabilidad de que me roben en la calle. Eh, la manera en que nosotros debemos enfrentar el miedo no es no saliendo a la calle, sino salir a la calle y enfrentar esos miedos, aquellos que, por ejemplo, tienen y sufren de ese tipo de miedo de salir. Entonces, cuando se analiza psicológicamente el miedo, en qué está arraigado, solamente hay una respuesta. Y el miedo está arraigado al egoísmo. ¿Cómo así que está el miedo arraigado o relacionado con el egoísmo? Mire, les voy a poner el siguiente ejemplo. Hay dos grupos de animales mencionados en la Biblia, que son las abejas y las hormigas, y ellas trabajan con un sentido de cuerpo. Nunca van a ver a una hormiga o una oveja trabajando sola. Ellas saben que existen para trabajar en equipo. No hay ninguna hormiguita por allá llevando sola su hojita y diciendo yo quiero construir mi propio hogar. No, todas trabajan con un bien común. O no van a ver a una abeja sin que trabaje en función de su reina, construyendo juntos un panal en función de algo. Y estos dos ejércitos, porque así son llamados en la Biblia ejércitos, funcionan en sentido de cuerpo. Asimismo es el reino de Dios. Jesús a través de las parábolas insistió que nosotros somos llamados a trabajar por el otro, a dar nuestra vida por el otro, así como Él entregaría su vida. Y el reino de Dios consiste en eso, en trabajar en equipo, trabajar en función, como la oveja de su reina, nosotros trabajamos en función de los propósitos de nuestro rey. Sin embargo, la naturaleza del hombre es ser egoísta.
Y cuando soy egoísta, entonces el miedo se va a acrecentar. ¿Por qué? Porque el miedo definitivamente se despierta en nosotros porque voy a perder algo. Tengo miedo de perder a mi esposa, por ejemplo. ¿Y ese miedo cómo puede ser trabajado? ¿Por qué tenemos miedo de perder algo físico o alguien muy cercano? Podemos trabajarlo con el Señor entendiendo que antes de ser mi esposa, mi esposo, antes de que sean mis hijos, estos antes son de Dios. Debemos ir al Salmo, por ejemplo, que dice, el Salmo 24, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces el concepto para afrontar los miedos es saber que Dios es dueño de todo. ¿Por qué me da miedo, por ejemplo, dar diezmos? Y digo miedo porque eso es realmente lo que pasa. Porque definitivamente soy egoísta. ¿En qué soy egoísta? En que estoy pensando en que pues tengo unas necesidades que cubrir. Tengo un plan económico programado que por supuesto funciona en pro de mis objetivos, de lo que yo he planificado y quiero alcanzar. Y por eso me da miedo diezmar. Soy un egoísta. Se despierta esa emoción que se llama miedo, se disfraza de otras maneras, pero que en realidad está diciendo luchas por tus propósitos. Existen dos tipos de personas en relación al miedo. Algunas, las que tienen comprensión de trabajar en sentido del cuerpo, y estas son las que entienden que su vida se trata de algo más. Se trata de no solamente luchar por lo suyo, sino que hacen parte de algo llamado sociedad, llamado comunidad, comunidad de fe. Y están las otras, que son las que viven para alcanzar sus propios objetivos, que son la mayoría, el grupo más grande. Viven para sí mismos, para satisfacer los deseos del yo, aunque son buenos deseos. No estamos hablando aquí estrictamente de ir por malos caminos, ¿no? Son lo que yo diga, lo que creo que es conveniente. Pero en este gran grupo de personas, este gran grupo a la cual pertenecen los egoístas, son aquellos que tienen miedo, y miedo sobre todo a la muerte. Con lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, que fueron 2, 3 años donde se sembró tanto terror a la muerte, de perder la vida, este es un tema que se debe afrontar. Sin embargo, es un tabú y se esquiva en el cuerpo de Cristo. No hablar de la muerte, de perder el miedo a la muerte. Sin embargo, es algo a lo que generalmente se le tiene terror. Y por eso cuando oramos decimos, te entrego mi vida, lo cual es incorrecto. Nosotros no podemos entregar algo a lo cual ya Dios le pertenece. De Él es toda la tierra, el mundo y los que en él habitan. Dice la Biblia que a Él le pertenece toda carne. Quieras o no, creas o no en Él, somos de Dios. Así que no podemos entregarle nuestra vida. Él puede tomarla cuando querramos. Yo no puedo garantizar, decirle, Señor, voy a entregarte 20 años de mi vida que me quedan. No sé, Él es el que sabe el día que tú y yo partamos. Por tanto, no podemos entregarle nuestra vida. Podemos entregar otras cosas, pero nuestra vida no. Podemos entregar obediencia en la vida, por ejemplo. Eso sí podemos rendir. Pero a lo que voy es que la mayoría de nosotros no nos han preparado para enfrentarnos con el miedo a la muerte. El miedo a que un día vamos a dar cuentas al Señor. El miedo a que perdamos a un ser querido. Y hoy quiero abordar ese tema. Debemos perder ese miedo porque es la base de nuestra fe. No ha habido en la historia de la humanidad alguien que haya resucitado y no haya vuelto a morir. Solamente Jesús. Todos los que han resucitado antes de Él, los que Él resucitó o luego por su poder han sido resucitados en este tiempo, han vuelto a morir. Pero solo hay uno que venció la muerte. Y Pablo habla que eso es la base de nuestra fe, que Jesús vive, que Él venció la muerte. Y si no es vana nuestra fe, no estamos haciendo nada, estamos adorando a una imagen. Pero Él es Dios, Él venció la muerte. Y eso que Él vino a hacer, vencer la muerte, es lo que se impregna en a cada uno de los que le siguen.
Y por eso la característica de la iglesia del primer siglo, donde hubo hombres y mujeres que entregaron su vida y no negaron al Señor. ¿Por qué no lo negaron? Puedes morir. No tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no, mi vida no me pertenece. Y yo quiero decirte en esta mañana, no tengas miedo a la muerte, prepárate para ella. Porque así como Cristo murió y resucitó, tú y yo un día moriremos, pero seremos resucitados. No tengas miedo a que un cónyuge, que tus hijos, Dios tome sus vidas, porque son de Él. Antes de ser tus hijos, son los hijos del Señor. Antes de que tú digas, esto es mío, es del Señor. Reconózcalos, reconozcamos esto o no. Somos del Señor, todo es de Él y para Él. Ahora, con esto no quiero desnaturalizar el proceso difícil del luto, de perder a alguien tan cercano. Es muy doloroso porque estrictamente la muerte significa eso, separación. Separación del alma del cuerpo o del espíritu del alma. Eso es la muerte. Y cuando nos separamos de algo tan cercano, por supuesto que hay un dolor, hay una herida. Sin embargo, lo que quiero decirles es que cuando nos preparamos para esto, entendiendo que un día Él partirá, yo partiré, esta persona partirá, esto me será quitado, hoy tengo esto, mañana no, me hace prepararme para ese momento, para que el luto sea el momento duradero que Dios dijo, que sanaría esa herida, que sería consolado en determinado momento, que nadie tiene una regla para eso. Nadie dice, tanto dura el luto, no sabemos. Eso es un proceso personal. Pero lo que sí podemos hacer es prepararnos para que con madurez, como cuando tú te preparas para un examen, te cita el médico y dice necesitamos 24 horas o 12 horas de dieta, tómate estos líquidos, eso, para cuando estés por ese examen, por esa prueba, sea más fácil. Entonces lo mismo, Dios dice, no tengas miedo a perder la vida, porque de hecho no es tuya. Prepárate, porque esto que estamos pasando es un soplo, pero pronto volveremos a dar cara a aquel que es nuestra vida y continuaremos en vida. No es que se acabó, sino que realmente continúa nuestra vida. Así que ¿de cuál grupo eres tú? ¿De los que vive para sus proyectos o de los que saben que hace parte de algo más grande que nosotros? Ahora, para entender esto que Dios dijo entonces a través de Moisés, no tengan miedo de lo que están viviendo naturalmente, de ese terremoto, de ese temblor del monte, de esos relámpagos que ustedes los asustan. No tengan miedo de eso. Trasladen su miedo al miedo de temerme a mí. El Señor les va a decir, santifíquense. Él les había dicho, santifíquense y prepárense porque voy a ir. Y el santificarse es algo muy conocido, aunque no lo entendamos si lo practicamos todos, la mayoría de nosotros. Y de hecho, nos santificamos para todo, excepto para las cosas de Dios. Santificar es apartarse. Por ejemplo, nos santificamos o nos apartamos para un matrimonio. Cuando tú dices sí a pasar con un hombre en matrimonio o sí con una mujer en el pacto del matrimonio, eso es santificarse. Te apartaste para decir no a los otros hombres, no a las otras mujeres. Es simple. Cuando tú aceptas un contrato laboral o haces un negocio como empresario, tú estás santificándote. Estás diciendo, está bien, parte de mi tiempo no se lo voy a dar a otra empresa, sino se lo voy a dar a esta empresa. O como empresario dices, mis bienes, mi servicio se lo voy a dar solamente en esta temporada a estos clientes. Y no estamos acostumbrados a eso. Sin embargo, para la relación con Dios no lo hacemos. La relación que tenemos con el Señor entonces es no una relación de santificación, donde decimos, bueno, estos son los términos. A ver, ¿qué dice el contrato? Y el Señor dice, vamos a vivir de esta manera. Pero a nosotros nos da miedo, porque sabemos que ese contrato que Dios pide, ese contrato llamado Biblia, va a tener que el egoísmo extinguirse de nosotros y no estamos dispuestos a tanto. Sin embargo, sí queremos tener una relación con Dios sin santificarnos, sin apartarnos para Él, sin querer vivir a su manera. Sin embargo, que Dios me cuide. Sin embargo, que Dios responda a mis oraciones. Sin embargo, venga, oramos para que nos vaya bien.
pero Dios quiere algo más que eso. Él lo hace porque es misericordioso, pero Él quiere que te santifiques. Cuando tú decides santificarte para Dios y decir, venga a ver cómo se vive a la manera de Dios, vas a encontrarte con un evangelio donde vas a ser extinguido, con un evangelio donde el egoísmo tiene que, insisto, ser exterminado. Vas a encontrarte, por ejemplo, donde Jesús va a decir, al que te traicionó, perdónalo. Entonces el egoísmo en nosotros se va a levantar y decir, no, el que tiene que pedir perdón es él. No, si tú quieres traerme una ofrenda y sabes que él tiene algo contra ti, ve y pídele perdón. Me das miedo, Dios, porque mi egoísmo no permite eso. Así que prefiero, Moisés, ve tú y hablas, me da miedo esa manera de hablar con Dios. Yo estoy escuchando de repente relámpagos, es muy fuerte para mí. Pon la otra mejilla cuando te golpeen. ¿Qué quiere decir eso? Queda en la misma condición, no te muevas, aunque te critiquen. Te criticaron, una bofetada. La reacción sería retirarse por la ofensa. Voy a parar esto. Continúa, persevera, aunque te digan que estás orando, llorando, pero nada pasa. Poner la mejilla significa seguir en actitud de oración, aunque te sigan abofeteando. Que sigas firme, quiso decir el Señor. Sigue firme. Eso es poner la otra mejilla, que aunque lo que pases, tú sigues firme. No está hablando de otra cosa, sino que tú sigas firme en tus convicciones. Señor, pero ya lo he intentado mucho, yo como que mejor me alejo, me da miedo continuar y gastar mi vida en algo que probablemente esté equivocado. Me da miedo invertir mi juventud, mejor más adelante, cuando sea viejito, participo de la reunión de oración. Me da miedo invertir mis mejores años. Quiero placeres, temporales, por supuesto, porque ya más adelante. Mejor me bautizo más adelante. Sí, no, esa convocatoria todavía no, porque es que es algo muy serio. Me da miedo. Esos que posponen el bautismo realmente están diciendo, no, toques mi egoísmo, es mi Dios, mi manera de vivir. Por supuesto está disfrazado que es muy delicado, es un paso. Sí, por supuesto que es un paso delicado, pero es hora de decir, sirvo a mis miedos, a mi egoísmo, o quiero que mi miedo sea el Señor. Y ya vamos a entrar en esos detalles. Ahora, cuando veo ese panorama en el cual viven la mayoría de vivir huyendo del monte donde nos da miedo Dios, porque su ley perfecta es demasiado estricta, o porque lo que Él pide sencillo tampoco lo puedo hacer, como el simple hecho de reconciliarme con alguien cercano. Eh, Prefiero alejarme, pero vamos a ir a la otra parte del monte. Moisés. ¿Por qué si Moisés está escuchando y no le tiene miedo a los truenos? ¿Por qué a pesar de los relámpagos él no sale espantado? Porque es un hombre que es el menos egoísta de todos, o no, o mejor lo digo, no hay egoísmo en él. Él hace rato está entrenado en el sacrificio del yo. Tuvo que dejar su esposa y sus hijos, tuvo que abandonar su pueblo, su casa, donde aparentemente ya tenía una vida cómoda. Pastoreaba unas ovejas, tenía una comodidad económica, pero él abandonó eso, sacrificó su yo. Se enfrentó a su tartamudez para poder ser un líder que hablaba, acompañado de su hermano, por supuesto. Pero todos sus limitantes y sus egoísmos pudo ponerlos delante de Dios y era un hombre acostumbrado a sacrificar el yo. Por eso, cuando Dios se le presenta la primera vez, se espanta porque una zarza no deja de arder. Y escucha la voz del Señor y dice, esto que estoy pisando es tierra santa, me quito el calzado de mis pies. Pero a partir de él de allí empieza a tener varios encuentros con Dios. Y por eso ahora un monte humeando, oscuro, temblando, estoy acostumbrado a esas manifestaciones naturales. Estoy acostumbrado a que vengan las tormentas, los tiempos difíciles. Pero en medio de eso puedo oír a Dios
nada me mueve. Nada puede apartarme como acabamos de cantar. Nada de lo que ocurra a nivel natural va a hacer que yo pierda mi oído para escuchar al Señor. Y entonces es curioso que el miedo de Moisés era otro. Éxodo 20:20 dice, no teman, porque no tengan miedo, porque para probarlos ha venido Elohim, para que tengan miedo a él y no pequen. Ahora sí estudiemos cuál es el miedo al que Dios quiere llevar a su pueblo. El otro miedo ya lo estudiamos y ya conocemos muy bien lo que a nosotros nos da miedo. Pero ¿cuál es el miedo que Dios quiere fundar en nosotros? Esa emoción que se debe despertar en nosotros. Y aquí sí quiero que use su Biblia. Vamos a Isaías, capítulo 8, verso 13, y vamos a leerlo juntos. ¿Cuál es el miedo? ¿Le parece? Listo, yo ya lo tengo aquí. Dice, va a aparecer otra vez esa palabra. Santificad al Señor, sea Él vuestro miedo y vuestro terror. Entonces nuestro miedo debe ser Dios mismo. A ver, jalemos el hilo de esa idea. ¿Qué quiere decir? Debemos tenerle miedo al Señor estrictamente en el contexto que Él está hablando, por supuesto. Y para desarrollar esta idea, yo quiero decirles, la gente que ha hecho historia en la Biblia o historia en esta tierra, que tal como la conocemos en la conquista de nuestros países, en la conquista de territorios, son gente que ha sido valiente y ha vencido otros miedos. Y el miedo, por ejemplo, de Moisés, ¿cuál fue? Él dijo, no tengo miedo, tengo miedo de si hay una emoción que se despierta en mí, ¿cómo voy a enfrentar al faraón? ¿Cómo voy a enfrentar al pueblo? Yo maté a una persona, me van a... Pero el miedo de él no era ese. Él se arrodilló y dijo, si tu presencia no va conmigo, no voy a ir. Su miedo era andar sin Dios. Eso era lo que a él lo hacía temblar. Dios, si Dios va conmigo, no importa que hayan relámpagos, no importa que hayan truenos, si Dios está conmigo, algo haré con mi tartamudez, algo haré, yo confío. Pero si tú no vas, yo no voy. Ese era el miedo de Moisés. Hablemos del miedo de Sadrach, Mesac y Abednego. Ellos sin duda cantarían la canción de Hillsong de hoy. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Tres jóvenes, amigos de Daniel, por supuesto, que dicen, no tengo miedo a morir. Cuando le dicen a Nabucodonosor, cuando le dice, pero ¿por qué no se postran? Simplemente, a ver, yo soy el hombre más grande del planeta. ¿Quién como yo? Simplemente un edicto, póstrense ante esa estatua que me representa y adórenme. Y ellos dijeron, el Dios que tenemos puede librarnos, pero quizás no nos libre, pero no nos vamos a postrar. No le tenían miedo a ese fuego de horno, que por cierto, luego de esas palabras, fue calentado 7 veces más. No les dio miedo eso. Y si se despertó ese miedo por las llamas, había un miedo más grande. Y era de que Dios los hallara postrados delante de otro que no fuera Él. Ese era el miedo de esos tres que hoy se conocen sus nombres. ¿Qué del miedo de David? ¿Recuerdan el miedo de David? A pesar de que tenía todo lo que quería, por supuesto en su temporada como rey, en esos 40 años. Riquezas, reino, autoridad, buen nombre. Sin embargo, su miedo está expresado en el Salmo 51 cuando dice, no me quites tu Santo Espíritu y no me eches de tu presencia. Su miedo era que ahora que es un hombre maduro, no perdiera lo que tenía cuando era un adolescente, cuando venció a ese gigante llamado Goliat. Cuando todo el mundo dijo, Dios está con él, con ese jovencito, con ese adolescente flacuchento que no podía soportar la armadura de un soldado, pero que bastó con una piedra y una onda para vencer a un gigante y sacarnos por fin de esto
tan difícil que estábamos pasando como nación. Él dijo eso, ese espíritu que impulsó la piedra y que me impulsó a mí. Es el espíritu que él no quiere perder cuando ya es un hombre maduro. Dice, no me eches de tu presencia, tengo miedo. Mejor es un día en tu presencia que 1000 años fuera de ellos. Algunos preferimos vivir 1000 años, una buena vida, aunque no sea con Dios. Pero él tenía miedo a perder a Dios. ¿Qué me dicen del miedo de José? Cuando ya está prosperando y un hombre llamado Potifar le da autoridad en su casa, le da todos sus negocios y sus asuntos, tanto, dice la Biblia, que tanto confía en él, que todo lo sabe José de él, le maneja todo a este hombre. Ya una buena posición económica, le da autoridad, le da siervos. Dice que lo único que José no sabía de Potifar era lo que iba a comer. El resto todo lo sabía. Y en eso, su mujer, porque dice que José, siendo de apariencia bella y un semblante hermoso, se le presenta la oportunidad de adulterar. Y él le responde a esta mujer y le dice, ¿cómo voy a despreciar lo que Dios me ha dado a través de su Señor, a través de su esposo? ¿Y cómo voy a pecar delante de mi Dios? Su miedo no era perder necesariamente todo lo que Dios le había dado, era pecar delante del Señor. ¿Qué me dicen de esos hombres? Los discípulos de Jesús, ¿cuál era su miedo? ¿Perder su vida? Varios de ellos murieron de una forma atroz, más difícil que Jesús, mucho más. Pero no les importó, su miedo era no predicar el evangelio. La última instrucción que Dios les da no era morir en el circo romano con leones, no necesariamente. Su miedo era andar lejos de Dios. Ese es el miedo al que Dios quiere trasladarnos. Los otros miedos se pueden manejar. Cuando nuestro miedo es el Señor, miedo a perderlo, miedo a perder su presencia, miedo a andar sin él, Señor, yo no quiero salir este día. Si tú no estás, qué miedo andar sin ti. Pero si tú estás conmigo, entonces, aunque escuches truenos y relámpagos, aunque vengan leones, aunque vengan noticias difíciles, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Esa es la transición del miedo que Dios quiere llevarnos. Y ahora sí respondamos la pregunta que hicimos al principio. ¿Qué nos daría miedo que nos quitaran? ¿Sabes que si te quitan eso hoy que pensaste y respondiste, la vida continúa? Esa persona o tu propia vida. ¿Cómo así que la vida continúa si hoy es quitada mi vida? Por supuesto. La historia no termina cuando te entierran allí en el cementerio. Continúa tu alma. Pero lo que sí permanece para siempre es Dios. Y el temor que Dios del cielo está diciendo, quiero que me teman a mí, que soy para siempre. Lo único que permanece para siempre. Y ustedes que los creé a mi imagen, que también son para siempre, son eternos. Todo va a pasar. Cielo y tierra pasarán, pero las palabras que yo les doy no van a pasar. Debemos poner nuestros miedos delante del Señor. Debemos poner nuestras necesidades delante de Él. Y que nos evaluemos hoy con conciencia a decir, ¿me da miedo andar sin Dios o me acostumbré a andar sin Dios? Sí, doy gracias por los alimentos, Dios mío. Pero no me haces falta. ¿Sabes, Señor? Me acostumbré a andar sin ti. Mejor habla que el pastor escuche. Yo recuerdo que hace poco hicimos una predicación que se llamó así. Habla que el pastor escucha. Mejor habla, por supuesto, pero el pastor no lo va a transmitir porque el acercarme a ti va a significar el miedo a mi egoísmo. Y muchos hoy no se congregan con excusas aparentes que fueron hirientes. Han pasado 30 años y todavía siguen heridos. Pero la verdad es que no quieren confrontarse con lo que Dios está pidiendo de ti, tu vida entera.
Dios no está pidiendo que te congregues, Dios no está pidiendo que te conectes, está pidiendo la obediencia en tu vida. Tu vida, tus días, lejos o cercanos a Él, le pertenecen ya a Él. Un día lo verás y darás cuenta, eso está claro para Dios. Pero lo que Él quiere es que vivas para Él. El Evangelio es, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ahora Él vive en mí. Que cada paso delgadito de tu vida sea evaluado por Él. Y Él promete que los otros miedos, el miedo a lo porvenir, el miedo por una enfermedad, que cuando pases por las aguas, Él va a liberarte. Él va a librarte. Él dice, busca primero el reino de Dios y la justicia, que todo lo demás, todos los miedos demás, todas las necesidades demás, eso es añadidura. Pero nuestros ojos se empecinan, los ojos llamados egoísmo, se empecinan en buscar cómo sobrevivir, cómo darme un día mejor aquí en la tierra, cuando de Dios es el empobrecer o el enriquecer. El llamado de hoy es a exterminar el egoísmo. ¿Recuerdan la trompeta, el shofar que estaban escuchando en el monte? Dice que cada vez aumentaba más esa trompeta. Hoy en día, esa trompeta está aumentándose. La trompeta que anuncia Primera de Tesalonicenses 4:16, que se los leo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán. Después nosotros, los que estamos vivos, los que quedamos, seremos arrebatados simultáneamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Primera de Tesalonicenses 4, verso 16. Esa trompeta a la cual el pueblo huye sigue sonando, pero un día volverá a sonar de manera más cercana. Está aumentando, pero cada vez es más cercano. Si tú dices, no puedo escuchar a Dios, quiero decirte que la voz de Dios ha ido en aumento, en aumento, en aumento. No por tus miedos ni tu egoísmo te apartes del monte, ni dejes que el reino que Dios prometió que era de sacerdotes, en plural, no de sacerdotes, sino de sacerdotes, te halle lejos y que el día que suene la trompeta no la escuches. Si esto no te hace sentir miedo, necesitas convertirte. Si no se te eriza la piel por esto, dices, Dios mío, no estoy escuchando la voz de la trompeta. Quiero contarles una experiencia para terminar, donde nos pasó con mi esposa y mi hijo. Mi hijo estaba recién nacido. Y mi esposa en aquellos momentos me despertaba porque hubo como una semana donde ella escuchaba sonidos de trompeta. No sabemos si a nivel natural o a nivel espiritual. Y en una noche, iban como 3 noches que ella me decía, ¿no has escuchado la trompeta? No la estoy escuchando. Dios mío, no estoy escuchando nada, ni a nivel natural, ni a nivel espiritual. Segunda noche, ¿no escuchaste la trompeta? Ya empecé a asustarme. Yo, Señor, yo soy salvo. Y empecé a cuestionarme. En la tercera noche ya despertó y dijo, la trompeta, algo así me dijo. Y yo desperté y miré al bebé que teníamos, a Joshua era bebé en ese momento. Y no, pero el arrebatamiento todavía no es porque ahí está el bebé. El caso es que les cuento esto porque vivimos para ese momento. Escucharemos nuevamente la voz del Señor como trompeta. Y primero los que ya murieron y se nos adelantaron, que están durmiendo, resucitarán. Y los que vivimos seremos arrebatados y nos encontraremos juntamente con Él. Pero si tú no estás escuchando la trompeta, si tú dices, Dios no está hablando, a causa de que te has alejado del monte de la oración, del monte de la comunión, la invitación hoy es que te acerques al monte y no te alejes de la trompeta. No tengas miedo de lo que pasa a nivel natural. Sea el Señor tu Dios, tu miedo. Sea Él por quien tiemblas. Y cuando pasa esto, entonces, aunque vengan a calentarnos el fuego, nosotros diremos, Dios puede librarnos. Pero aunque no me libre, aunque Dios no responda a mis oraciones, entiendo que no se trata de mí. Entiendo que no se trata de que mis oraciones sean cumplidas. Entiendo
que hay una causa por encima de la mía, y es que el reino de Dios se extienda sobre toda la tierra, porque un día, al sonido de la trompeta, todos responderemos. Y aquellos que no respondan, la vida continúa, pero una vida donde ya ese monte ya no se podrán acercar. Oro para que temblemos delante de Dios y que eso que respondiste, si acaso fue algo natural, no me quiten esto, no es estrictamente necesario para siempre para ti. Lo que necesitamos para siempre es al Dios que dura para siempre. Y por eso vamos a terminar orando y vamos a cantar esa misma canción con la que empezamos, que suene la trompeta. Sí, que digamos al Señor, mi miedo eres tú. Ya mis miedos no es acudir, si acudo o no a ti. Ya mis miedos no serán si muero o no muero. Toma mi vida si quieres, pero que cuando tomes mi vida y yo abra mis ojos, lo que tiembla mi corazón es que tú puedas decir, buen siervo fiel, hiciste lo que tenías que hacer. No, Jesús, pero es que mira todo lo que hice. No, los libros serán abiertos y dirán, esto estaba escrito, ¿qué harías? Déjame ver qué hiciste. No lo hiciste. Vivimos para que lo que está escrito en el rollo del corderito sea cumplido en nosotros. Todo lo demás que podamos alcanzar se ha llamado añadidura, gloria a Dios por eso. Pero por lo que tenemos que dar cuenta, hagámoslo mientras tenemos vida y mientras tenemos oídos para oír el sonido de la trompeta. Si usted no cae de rodillas en este momento delante del Señor con miedo, puede decirle, Señor, pon tu miedo en mí, entrego mis miedos. Vamos, oremos. Entrego mis miedos. El miedo a perder mi manera de vivir. Y quiero volver al primer amor, donde te anhelaba con ansias. Y lo único que quería era sentir tu presencia. Y cuando esto pasaba, era suficiente para mí. Hoy el Señor te dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Conozco tu arduo esfuerzo y trabajo, pero tengo contra ti que me has abandonado. Por tanto, vuelve a tus primeras obras, no sea que venga y apague la lámpara. Padre, nos presentamos delante de ti, porque siendo honestos, nos hacen temblar otras cosas y no necesariamente tú. Pero hoy nos acercamos al monte, a este reino de sacerdotes. Ese sueño donde tú dijiste, si ustedes ponen atención a lo que digo, serán mi predilección. Señor, queremos poner atención, porque tú no te agradas de los sacrificios, sino de que prestemos atención. Así que aquí están nuestros oídos. Se han apagado las distracciones, el celular, las otras voces, las deudas, todo lo natural se apaga. Y nuestra mayor atención es a ti. Y venimos delante de tu presencia para decirte, enciéndenos por tu causa. Pertenecemos a algo más grande que nosotros y es tu causa. Te pertenecemos a ti. Y los proyectos que hemos puesto para esta vida natural los ponemos delante de ti, para que de tu mano sean bendecidos o extinguidos, no nos importa. Hoy pedimos tu presencia en nuestro andar, porque si tú estás con nosotros, entonces, Señor, tu plan nos sostiene. Tu provisión no es escasa. Que venga tu provisión a tu manera. Oro por las empresas que hay aquí, por las personas que venden, por las personas que ofrecen servicios. Señor, con esas empresas o sin ellas, tú sostienes al justo. Bendice y haz tu voluntad, Señor, sobre los justos y sobre los que acuden al monte.
Nos acercamos, Señor, para poder escuchar tu voz como trompeta. Jesús, te bendecimos, te adoramos. Pon esa reverencia de nuevo en nosotros por tu causa, por ti, por lo que tú amas. Abandonamos el miedo a perder a alguien cercano. Vamos, dígalo, si usted tiene miedo a perder a sus hijos, suéltelos en manos de Dios. Ellos son tuyos, Señor, y mientras estén a nuestro lado, los guiaremos hacia ti, pero ellos son tuyos. Si tiene miedo a perder su cónyuge, póngalo delante del Señor. Señor, es tuyo, es tuyo. Somos tuyos. Si tiene miedo a perder su vida, póngase delante de Dios y dígale, prepárame para ese momento. Y para que cuando tú me llames yo pueda responder, Señor, hice lo que tenía que hacer. Gracias, Padre. Obra en medio de nosotros. Llévanos al monte, juntos. No solo uno, no unos poquitos, todos escuchando la voz de nuestro Dios. En el nombre de Jesús.